Vale, perfecto. Pues nada, buenas tardes a todas, a todos. Hoy ya pues vamos a tener el segundo webinar que trata sobre los proyectos de generación de conocimiento y en este caso la dinámica va a ser diferente. Hace una semana y media el profesor Ángel Cortés, nuestro compañero, nos presentó un poquito algunas directrices, algunas cuestiones importantes a tener en cuenta antes de ponernos manos a la obra con la elaboración y la redacción de los proyectos. Entonces nos indicó cómo era el funcionamiento, las evaluaciones, qué fallos frecuentes se encontraban, etcétera. Entonces, hoy la idea es seguir un poquito trabajando sobre esta temática, pero con una modalidad de mesa redonda y a través de diferentes preguntas. Por supuesto, primero intervendrán 3 ponentes y luego todos los que estamos por aquí podemos preguntar, compartir, expresar nuestras dudas, todo absolutamente. Entonces, antes de nada, si os parece, vamos a dar pie a que os presentéis brevemente. Podemos seguir bueno, el orden en el que salíais en la infografía. Entonces, si queréis, pues Blanca, si quieres indicar alguna cosilla sobre tu trayectoria, donde, bueno, más o menos nosotros conocemos los datos y así, pero si te parece, pues te dejamos, Beth, para que te presentes y comentes un poquito. Gracias, Íñigo. Bueno, hola a todas y a todos. Yo soy Blanca Puig, soy profesora en el área de didáctica de las ciencias, por supuesto, en la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, mi recorrido en la investigación se ha desarrollado muy pegado al grupo de investigación en el que estoy, que es el grupo RODA, que bueno, viene a tener como foco de interés el estudio de los procesos de argumentación en el aula, ampliando las líneas estos últimos años, más centrándose en lo que se refiere al pensamiento crítico conectado con la argumentación. Trabajo impartiendo docencia tanto en el grado de educación primaria como en el máster de educación secundaria, también en el posgrado, siempre un poco pegada al terreno de trabajar temáticas sociocientíficas vinculadas con la enseñanza de biología o de ciencias naturales y ofreciendo materiales que están un poco en consonancia con los avances de la investigación que desarrollamos dentro del grupo. Nada, pues muchísimas gracias por la presentación, Blanca. Y bueno, luego seguro que tenemos ocasión de conocer más cosas de cuál ha sido tu relación con otros proyectos, de experiencias y demás, pero es un poquito para irnos situando. Entonces, la siguiente persona que va a participar en esta mesa redonda es Daniel Cebrián, de la Universidad de Málaga. Y si te parece, Daniel, pues lo mismo, te doy voz para que comentes un poquito y te presentes. Muy bien, bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad que es un placer estar aquí con tantas caras conocidas y buenos nombres nuevos también en pantalla. Sí que quiero aprovechar para agradecer a la Asociación Ápice la invitación, porque creo que es un espacio donde vamos a poder compartir experiencias, vamos a enriquecernos mutuamente. Y luego también, como curiosidad, contaros que ya en la anterior edición, la primera edición que hiciste con Ángel Luis, pues tomamos nota de muchas ideas que en la convocatoria de 2024, que fue la que hemos tenido como grupo, pues tomamos ideas que ya se han plasmado, como veréis. Mi nombre, bueno, pues ya Daniel Cebrián, para quien no me conozca, del área también de la didáctica de la ciencia, del grupo de investigación de ENCIC, liderado por Ángel Blanco, aquí en la Universidad de Málaga. También dando clases en el grado de educación infantil, en el máster de profesorado, en la especialidad de tecnología, con las líneas de investigación principales del pensamiento crítico aplicada a los problemas sociocientíficos y las cuestiones socialmente vivas, la tecnología aplicada a la enseñanza de la ciencia y el activismo colectivo basado en la indagación, que es un poco las 3 líneas que luego veréis pues, cuando comente un poco más de las ideas del proyecto. Y bueno, también agradecer, aunque no está ahora, a Beatriz Bravo, que ha sido la que nos ha involucrado y nos ha liado, entre comillas, a participar en esto. Y decir que, bueno, que como podéis imaginar, valoro mucho que estemos todos aquí reunidos y compartiendo, porque aquí lo que vamos a hacer no es dar recetas,
sobre cómo rellenar solicitudes, sino más bien plantear cómo se ha elaborado y la parte de la trastienda, ¿no? De la humilde experiencia que podamos aportar, ¿no? Y nada, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Daniel, por la presentación. Y bueno, algo también interesante es que hemos intentado contar también con grupos diferentes, geográficamente también de lugares diferentes. La tercera participante en la mesa redonda es de Navarra, en este caso, Maribel Zudaire. Y lo mismo, Maribel, te dejamos también que te presentes, comentes algo sobre ti. Vale, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme. Para los que no me conocéis, soy Maribel Zudaire. Estamos en Pamplona, la Universidad Pública de Navarra, y pertenezco al grupo de investigación que hemos denominado QIMUA, de Didáctica de Ciencias Experimentales. También doy clase de primaria y en el máster de profesorado de secundaria. Hace unos años también en infantil, pero desde hace unos años casi todo en primaria y en el MUPES. Y bueno, de la línea de investigación que llevo yo principalmente es el estudio de la genética, cómo mejorar los procesos de enseñanza de la genética. En el área, en el grupo QIMUA, estamos un poco diversificadas, pero hay otras compañeras como Iranchu, que la veo por ahí, está más involucrada en los procesos de ingeniería o de tecnología como María, o sostenibilidad como otra compañera que acaba de incorporarse, Maite. Pero en mi caso, principalmente, el tema es la enseñanza de la genética, que fue mi campo de formación anterior, antes de aterrizar a la didáctica. Mira, aquí tenemos justo a Bea, justo a tiempo. Nos sale. Hola, Bea, llegas justo a tiempo porque ya hemos aprovechado para presentar a los ponentes, han tenido la oportunidad de hablar y de presentarse. Y justo ahora nos tocaba empezar con las Perdonad, que es que estaba en un seminario de TFM de MESO, porque ahora soy la coordinadora de la especialidad de Biología y Geología. Y nada, es que no podía hacerlo otro día. No hay ningún problema. Bueno, pues como ya os ha presentado Íñigo, que me ha hecho el gran favor, yo nada, me uno, sobre todo, moderaré la sesión para darle las gracias tanto a Blanca como a Daniel como a Maribel, porque la verdad que se lo propuse y ninguno dudó en ningún momento de decirme que sí, así que os agradezco un montón vuestra buena predisposición y como siempre a la dirección, que pobrecicos, solo les doy trabajo, solo les doy que hacer. Pues nada, bueno, como sabéis, como os lo habrá contado, hubo un primer seminario que presentó Ángel, que nos contó un poco cómo era el proceso desde que tú envías el proyecto hasta que te llega la resolución y algunos errores más comunes, aspectos que teníamos que tener en cuenta. Y este nuevo seminario que se incorpora este año es con la idea de que tengáis, aquellos asistentes, que tengáis perspectivas de personas diferentes que se han enfrentado a tipos de proyectos diferentes, que tienen distinta trayectoria en la solicitud de proyectos. En este caso hemos invitado a Maribel, a Daniel y a Blanca, y la idea es que sea un poco más interactivo. Tenemos unas preguntas, como habéis visto, que guían el webinar, que están en el propio cartel, y lo que queremos es que nos cuenten en general qué es lo más importante para ellos a la hora de escribir un proyecto cuando se han enfrentado, sobre todo en la generación de conocimiento y sobre todo, pues, a veces que ha sido el primero o llevamos más trayectoria y queríamos que también existiera esa diferencia de perspectivas. O en el caso de Daniel, que fue un proyecto que era combinado, que era internacional, que creo que este año me comentaste, Daniel, que no había salido esa convocatoria, ¿no? Que esa parte de la convocatoria no estaba, pero bueno, para que conocierais como distintas situaciones vitales y momentos diferentes. Entonces, si os parece, voy a ir haciendo las preguntas y dándoos como 5 o 6 minutos para intervenir y que vayáis contando, y luego después de estas 3 preguntas lo que daremos es paso a todos aquellos asistentes que quieran intervenir y preguntaros. Yo moderaré luego ese turno de preguntas, ¿vale? Entonces, pensando en lo que es un proyecto de generación de conocimiento, me gustaría que me contarais qué es para vosotros lo más importante o qué es lo más que consideráis que es imprescindible tener en cuenta cuando te planteas escribir un proyecto y tienes que empezar a escribirlo y a estructurarlo. Entonces, si queréis, empieza
por orden de que os tengo aquí en la pantalla. Blanca, luego Daniel y luego Maribel. Vale. Muchas gracias, chicos. Os cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Bea, y agradecer a Ápice, si no lo hice antes, la oportunidad de compartir y poder poner en común aspectos que nos van a beneficiar a todos y a todas, espero. Voy a hablar un poco desde la experiencia trabajando en la solicitud de proyectos. Es cierto que yo tengo experiencia solicitando proyectos coordinados que tienen unas características concretas, pero todo lo que vaya a contar yo creo que puede ser de utilidad para todas, ¿no? Y he tratado un poco de pensar en aspectos un poco transversales. Entonces, bueno, esta pregunta me parece muy importante, el tener claro qué es lo clave, ¿no?, a la hora de escribir un proyecto. Entonces, bueno, yo creo, y hablo desde la perspectiva personal, ¿no?, que esto es como cuando uno se decide a presentar un proyecto de tesis, ¿no?, o un proyecto, pues, de otro tipo, ¿no?, o incluso cuando uno decide que va a escribir una novela, que tiene clara la historia, ¿no?, tiene claro el objetivo, a dónde quiere ir y cómo lo va a hacer. Entonces, tener claro el objetivo que persigues y la convocatoria, en este caso de generación de conocimiento a la que vas a concurrir, es importante porque el objetivo o los objetivos tienen que estar alineados con la convocatoria. Uno de los problemas que podemos tener a la hora de escribir un proyecto es precisamente que no se logre mostrar la relación del objetivo con la convocatoria. Hay que pensar que son proyectos que están pensados, si no son proyectos orientados, para avanzar en una línea concreta, digamos ya, como bien dice la convocatoria, generar nuevo conocimiento, ¿no? Por lo tanto, yo veo fundamental a la hora de ponerse a escribir tener clara la idea. Uno puede tener una idea de proyecto buena, innovadora, bueno, algo que cree que puede ser, pues, una contribución, pero esto tiene que plasmarse en el sentido de, y aquí hablo de dos situaciones diferentes, si es la primera vez a la que concurres, ¿cuál es la aportación que vas a hacer, ¿no? Por lo tanto, partes de un diagnóstico previo, ¿no?, como una tesis, de un estado de la cuestión que te va a permitir justificar la necesidad del proyecto, ¿sí? Y luego, por otro lado, están aquellas personas, pues, que no concurren por primera vez, que vienen a solicitar un proyecto nuevo de una línea que ha venido trabajando en el tiempo, y ahí lo importante antes de escribir es decir, bueno, ¿por dónde voy a avanzar? Y pensar que va a tener que presentar la línea anterior, justificar muy bien que lo que haces ahora no va a reproducir lo que ya has hecho, sino que va a generar un nuevo avance, ¿no? Entonces, antes de nada, antes de escribir, pues pensar en el objetivo, un buen planteamiento de la investigación como una tesis. Lo que pasa es que aquí hay un equipo y entonces hay que pensar en clave de equipo, en el sentido de cuando uno se pone a escribir, pues ver si ese planteamiento que haces del problema, ¿no? Bueno, pues es capaz de recoger, pues, a las personas con las que estás trabajando, representándolas bien en los objetivos, porque luego, cuando tengas que contar cómo lo vas a hacer, vas a tener que distribuir ese trabajo entre las distintas personas. Entonces, es clave pensar que un proyecto es un trabajo construido en equipo para responder a unos objetivos que se tienen que alinear con lo que pide la convocatoria, que de no ser un proyecto orientado es generar conocimiento, y si está orientado a un gran reto, pues dar respuesta a ese problema, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que cuando uno se pone a escribir un proyecto de antemano, como en cualquier investigación, tienes que ser realista, pensar en los tiempos, pensar, ¿lo voy a pedir para 3 años o lo voy a pedir para 4 años? Y ser muy preciso a la hora de escribir los objetivos, porque tienen que ser tangibles, tienen que ser objetivos que se vea perfectamente, que se pueden medir y que se pueden alcanzar en el tiempo que has decidido establecer para el desarrollo del proyecto. Así que me parece esas 3 cosas que acabo de comentar clave, ¿no? La alineación del objetivo con la convocatoria,
la importancia de pensar que esto es un trabajo de equipo y que, por lo tanto, luego lo vas a tener que manifestar porque la viabilidad del proyecto la va a medir tanto sus objetivos, metodología, como el equipo que forme parte de este. Y, finalmente, la cuestión de de no ser excesivamente ambiciosos, de que es mejor menos y precisión, y no querer llegar muy lejos y que no haya claridad en la propuesta que presentes. Entonces, por eso lo comparo un poco con una tesis, pero con un equipo. Muchas gracias, Blanca. Daniel, ¿para ti? Sí. Bueno, lo que voy a comentar no se aleja mucho de lo que dice Blanca. Yo creo que al final vamos a beber un poco de ideas similares, ¿no? Porque compartimos mucho. El proyecto que nosotros pedimos, pues es verdad que antes lo ha comentado Beatriz, era un proyecto de modalidad tipo 1, pero lo que voy a comentar, igual que Blanca, va a valer para cualquier tipo de proyecto, y en concreto si son proyectos coordinados, que es muy parecida a esa modalidad, lo único que es un proyecto coordinado internacional, pero bueno, un proyecto coordinado también sigue estando en esta convocatoria de ahora, pero en el ámbito nacional. Y bueno, para responder a la pregunta, que también la considero relevante, ¿no? Dentro de, lo primero que uno piensa al enfrentarse al folio en blanco es, bueno, ¿qué solemos hacer? ¿No? Vamos a escribir para el evaluador, evaluadora, ¿no? Pensar qué palabras pueden puntuarnos más en el texto. Pero nosotros hemos querido ir un poco más allá, que conecta un poco con lo que dice Blanca. Al final, si solamente nos centramos en lo que puntúa más o en lo que va a ser más agradable para quien lo evalúa, al final puede que caigamos en no tener un hilo conductor claro y coherente, y lo peor es que yo creo que se nota. Entonces, sobre la pregunta, yo, desde mi humilde opinión, creo que no hay que pensar tanto en la potencia de la idea o en el tema o el contenido, sino ir un poco más allá y pensar en un relato de cómo ese equipo de investigación se entronca y es apropiado para eso, como decía Blanca, esos objetivos, esa claridad que se tiene que plasmar. Entonces, en ese escenario, la verdad que en Málaga teníamos mucha suerte de estar en el grupo ENCI con la red de investigadores e investigadores que tenemos, ya que no es lo mismo proponer un proyecto aislado que decir, bueno, como podéis ver, llevamos años trabajando en estas ideas, por ejemplo, la idea del pensamiento crítico, los problemas sociocientíficos, en particular también las cuestiones socialmente vivas, que además ya hay un enfoque de cartografía de controversias que ya está rodado, que ya tiene experiencias publicadas, que analizamos controversias desde múltiples perspectivas. Pues todo eso ya nos hace pensar en un relato y podéis decir, bueno, ¿por qué os cuento esto? Pues porque yo creo que a la hora de escribir es importante poner en valor esa historia investigadora del equipo, que es un poco lo que entronca con la idea de Blanca. Al final, quien evalúa va a sentir que el proyecto es la consecuencia natural de la trayectoria de ese equipo. No habría que esconder el pasado, sino más bien usarlo como un trampolín a nuevas ideas, ¿no? Y entonces ahí viene lo difícil, ¿no? También, que era lo que también habéis comentado, ¿no? La intersección con la novedad, porque evidentemente si repetimos lo que ya veníamos haciendo, no nos lo van a financiar, porque ya es algo que ya está escrito, ¿no? Ahí es donde tenemos que sentarnos y pensar cómo esa idea novedosa se intersecta con el relato y la experiencia previa, y ese pasado lo podemos afrontar a futuro con una idea novedosa. Eso realmente es lo más difícil. Y esa conexión entre seguridad y riesgo es lo que yo creo que realmente evalúa quien está ahí. Entonces, para esto, pues hemos tenido muchas discusiones en nuestro grupo, discusiones de café, discusiones periódicas que tenemos, y ahí pues hemos planteado qué es lo que ya veníamos haciendo, el análisis de problemas sociocientíficos, juegos de rol, cartografía, todo esto, pero claro, lo novedoso para nosotros era que nosotros ya usábamos la inteligencia artificial, el profesorado también la estaba utilizando, el alumnado también. Entonces, si todos lo estamos usando, pero ya sabemos que tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos problemas, muchas limitaciones, muchos sesgos, muchas alucinaciones. ¿Cómo podemos hacer que este proyecto, de lo que ya veníamos haciendo, nos ayude a dar luz a esta nueva irrupción de la inteligencia artificial? Yo creo que ahí es donde está, al final, la importancia, ¿no? de ese relato y esa intersección, al menos en nuestro caso, y bueno, pues que cada cual
busque esa intersección con su relato. Luego, también buscar el valor añadido del proyecto. En nuestro caso, como fue de tipo 1, ya aprovechamos una colaboración que ya teníamos con Brasil, de la mano de María Guevara, donde estábamos analizando la percepción del profesorado sobre los problemas sociocientíficos y cómo la diferencia cultural y de género pues, era analizada desde las dos perspectivas. Pues pensamos que la inteligencia artificial era una variable nueva que podía entrar en esa percepción y ver ese análisis cultural. Entonces, y aquí está la clave, ¿no? Es importante que si vamos a hacer un proyecto coordinado, que realmente haya una colaboración y no sea una colaboración de relleno, que no sea engrosar el currículum, sino simplemente que haya un papel que no sume solamente nombre al currículum, sino sumar perspectivas que enriquezcan pues, a lo que ya estamos haciendo. En nuestro caso, lo que hacíamos en nuestro grupo, y que no teníamos pues, aspectos culturales de Brasil, distintas perspectivas, estrategias que utilizaban allí, etcétera. Y ya por último, ya con esto voy terminando, el para qué. Yo creo que esto también es fundamental. ¿Para qué hacemos el proyecto? ¿Es solamente para nuestra investigación en nuestra parcela o va a tener una relevancia social? Y ahí, desde nuestro grupo, es que no podemos decir otra cosa, que hay que intentar que el proyecto tenga esa conexión con la sociedad. Vamos a formar a formadores, ¿no? La formación inicial del profesorado, pero también vamos a llevarlo a la ciudadanía en última instancia. Por lo tanto, vamos a intentar no encerrar esos objetivos solo en la publicación de paper, sino también mostrar que vamos a abordar cuestiones importantes de la sociedad y que de alguna manera vamos a contribuir en ella. En nuestro proyecto, pues, creemos y estamos convencidos de ello y por eso lo pusimos así que vamos a tratar de empoderar a una ciudadanía a tomar decisiones basándose en la inteligencia artificial, pues con sus limitaciones y sus bondades. Y bueno, al final, pues lo que queremos es ciencia para la gente y no solo para científicos. Eso es un poco el mensaje. Pues muchísimas gracias, Daniel, súper interesante. Pues Maribel, cuando quieras. Vale, bueno, gracias a todas y a todos por venir. Y bueno, yo, en mi caso fue el primer proyecto que pedí y me lo han concedido. Entonces, mi primer mensaje que quería transmitir es ánimo a todo el mundo que quiera, se esté planteando, porque al principio dijimos nosotros, bueno, vamos a probar, ¿qué pasa, no? Casi estábamos pensando que no nos lo iban a dar desde que dimos el botón, ¿no? Pero nos lo concedieron. Entonces, pues animaros a todos que aunque sea la primera vez que no hayáis pedido nunca o en el grupo no os haya pedido, pues que yo creo que si está bien redactado y bien planteado, pues hay posibilidades, hay muchas posibilidades. En nuestro caso fue un proyecto orientado de educación, pero orientado a la salud, que era uno de los temas de la convocatoria. El objetivo, así muy general, era conocer cuál es el conocimiento que tiene alumnado y profesorado de distintos niveles sobre genética, pero sobre genética relacionada con la salud humana, ¿no? Entonces, lo abordamos desde esa perspectiva de los problemas sanitarios del siglo XXI, ¿vale? Y luego, pues, tras un diagnóstico, un diseño de intervención. Pues casi todo lo que han dicho tanto Blanca como Daniel es lo que yo tenía apuntado. Lo que he hecho yo para preparar este seminario es volver a recuperar los comentarios que me hizo el comité técnico, tanto los comentarios positivos como los negativos, y con eso creo que podía ayudaros a muchas cosas. Entonces, una de las primeras cosas que había apuntado es el tema de los objetivos. Súper claro, o sea que a veces pues no tenemos tiempo para preparar bien los proyectos, tenemos muchas cosas escritas, hacemos refritos copiando y pegando de sitios, y yo creo que antes que hacer todo eso hay que hacer lo que ha dicho Blanca, que claramente cuál es nuestra hipótesis y cuáles son los objetivos. Los evaluadores se fijan muy bien de que esos objetivos tengan coherencia, de que no hayamos escrito para rellenar, y yo creo que eso es lo primero, que hay que tener bien claro los objetivos y la hipótesis de trabajo. Y también qué aporta nuevo nuestro trabajo, como ha dicho Daniel, ¿no? Pero no solamente qué aporta nuevo a nuestro background como grupo de investigación, en nuestro caso era el primer proyecto gordo como grupo de investigación que pedíamos, sino que también se nos preguntaba qué aportaba a lo que ya la literatura ha dicho, ¿vale? Entonces sí que hay que hacer un marco teórico, hay que argumentar que se ha publicado, pero que quede bien claro para qué estamos haciendo ese proyecto, qué cosas nuevas queremos hacer. La otra cosa que había apuntado yo también era el menos es más.
que también ha dicho Blanca. En nuestro caso, por ejemplo, teníamos pensado hacer algo en primaria, secundaria y universidad, y una de las críticas fue que casi nos dijeron, sí, ¿y qué más queréis hacer? ¿No? Como demasiado ambicioso. Entonces, menos es más, que se queda bien claro, porque luego al final son 3, 4 años, entonces hay que, y X investigadores, entonces hay que ser realista y que no nos parezca poco las cosas, sino que haya esa coherencia entre los objetivos, el tiempo y las personas que están involucradas. Iba a apuntar una cosa. Sí. Los equipos. En nuestro caso incorporamos además maestros y maestras y profesores de secundaria, puesto que el objetivo es diseñar algo para que lleve el aula y yo creo que eso es un punto positivo. Pero sí que es cierto que algo que también ha dicho Daniel, y que tenga sentido las personas que están en el equipo. Nosotros tenemos una investigadora de Turquía que, pues, sinceramente la incorporamos porque estamos trabajando con ella para otras cosas y qué menos que a una colega echarle una mano y decirle, ¿te apetece venir con nosotros a un proyecto que tenemos una convocatoria España? Pero es verdad que dentro de las críticas que recibimos fue, ¿y qué pinta una investigadora de Turquía en vuestro proyecto? ¿Por qué de Turquía y no de Finlandia o de, ¿sabes? Que no sé, que tuviera un sentido, porque lo pones y encima te dices, mira qué bien, así tiene un toque de internacionalización mi proyecto, ¿ya? Pero pues nosotros dijimos que el currículum en nuestro caso de genética era similar en Turquía que en España y tal, pero aún y todo, pues que sea real, ¿no? Que tenga sentido el equipo investigador. Y yo creo que así como cosas importantes eran lo que quería decir. Luego tengo dificultades, tengo más una lista. Por eso, muchísimas gracias. Si queréis ahora la segunda, empezamos al revés. Bueno, y así, vale. Vamos, y la siguiente, Daniel pasa a ser el primero y vamos alternando. Vale. Pues nada, la segunda serie iría dirigida a qué retos y dificultades enfrentasteis a la hora de escribir el propio proyecto, ¿no? O sea, habéis destacado los aspectos claves, que aquí los he ido apuntando y han quedado muy, muy claros, pero ahora es, vale, conozco los aspectos claves, pero ahora me tengo que poner a escribir. Y además conseguir todo eso que habéis dicho, que claro, lo contáis y es una maravilla, porque lo contáis tan bien que parece hasta fácil de conseguir. Claro. Pero bueno, creo que tiene bastante más intríngulis de lo que parece. Entonces, pues eso, ahora queremos que nos contéis qué retos y qué problemas encontrasteis cuando ya os ponéis a escribir. Vale, pues si queréis, si empiezo yo, pues justo esa cosa importante fue un reto, el cronograma. Encajarlo bien, todo lo que quería hacer en unos plazos que son realistas. Y de hecho, ya llevamos 1 año y medio con el proyecto y nos estamos dando cuenta que fuimos muy ambiciosos, que vamos con retraso con esa planificación inicial, porque pasan muchas cosas por el camino. Entonces, sí que costó un poco el cronograma. Hay una cosa también que comentó Ángel en el seminario pasado, la muestra de estudio. Claro, yo decía, yo qué sé cuántos coles voy a hacer mi intervención, si primero quiero hacer un diagnóstico y después quiero diseñar una secuencia y no puedo ir a los colegios a decirles que quiero hacer una intervención si no sé si va a ser de un día, una semana o de un mes. Entonces, ¿qué tamaño muestral pongo? Pero Ángel sugirió el otro día dar algún dato. Y nosotros hicimos eso, pues una estimación, ¿no? De tal curso, tantos alumnos por aula, éramos 4 ciudades, tantos investigadores y dimos un número aproximado. Entonces, eso es difícil, pero se puede hacer dando un número aproximado que sea más o menos realista. Entonces, es otra de las dificultades a las que yo tenía mi miedo de si nos iban a decir. Claro, no podíamos dar un número ni unos nombres de colegios exactos, ¿no? En los que íbamos a trabajar. Hay un aspecto, yo no he visto la convocatoria actual, pero bueno, supongo que será similar, que dice impacto social y económico. Entonces, el impacto social para mí no era ningún problema y supongo que para la mayor parte de nosotros, puesto que es educación, ¿no? Y tenemos muy claro que eso de alguna manera tiene un impacto social, pero me chirriaba mucho lo del impacto económico. ¿Sabes? Yo no veo ningún impacto económico, probablemente a largo plazo sí, pero en mi intervención, para que la gente sepa más de genética, no. Y sí que es cierto que ahí nosotros no hicimos ningún hincapié. Yo preferí no mentir, no inventarme cosas, no adornarlo para poner un impacto económico. Y bueno, pues no ha tenido ninguna repercusión, nos lo han cogido. Sí que explicamos claramente el impacto social que le veíamos, pero no el impacto económico.
al menos a mí, yo preferí no inventarme algo o adornarlo de alguna manera. Y luego, como otra dificultad, y yo creo que con esto ya acabo con las dificultades. Bueno, otra cosa que a mí me costaba mucho es decir el tema de la difusión. Pues ¿cuánto voy a publicar? Pues todo lo que pueda. Ojalá sea mucho, ¿no? Pero sí que se puede hacer una estimación de decir, pues si tengo 4 objetivos, pues yo sé que probablemente los 2 primeros objetivos podrían ir en una publicación, el tercero en otra y el cuarto en otra, por ejemplo, hacer una planificación así de la difusión. Pero sí que me costaba mucho y decir un poco, yo creo que también el comité quiere ver que conoces el campo. Entonces, indicar los nombres de las revistas, que como no conoces el impacto, o si es algo más particular como pues que voy a crear una página web o voy a crear un manual de una manera que demuestres que conoces el campo, que lo has investigado y que sepas dónde lo vas a poder difundir. Eso sobre todo. Hay una cosa, si no te importa antes de acabar, y ya, que se me ha olvidado decir de la parte importante de antes, la metodología. Ser muy específicos con la metodología. Si hablamos de que vamos a hacer una revisión sistemática o sistematizada, indicar qué bases de datos se van a hacer, en dónde se va a hacer la búsqueda, con qué herramientas, si se dice que se va a hacer entrevistas, qué tipo de entrevistas, cómo se van a registrar los datos, todo lo que se pueda entrar de forma detallada para que se conozca cómo va a ser la metodología, mucho mejor. Eso como de las cosas importantes que se me había olvidado antes. Y yo creo que nada más en cuanto a retos y dificultades. Pues muchas gracias, Maribel. Pues Blanca, si quieres te doy el turno de palabra para que nos cuentes desde tu perspectiva. Bien, bueno, me lo pone fácil Maribel porque ya me adelanta muchas cuestiones que sí que son dificultades y retos. Casi siempre son retos relacionados con el nivel de concreción, porque, como decía antes, para mí un proyecto es como una tesis con un equipo detrás, una visión global y con una dificultad añadida, y es que no hay posibilidad de corrección. No vas a poder dar marcha atrás a esa memoria y, sobre todo, que tienes que tener un cronograma muy definido, ¿no? Entonces, esto es para mí lo difícil, ¿no? Sé hasta dónde de preciso, ¿no? Y cuanto más preciso, pues mejor. Pues en ocasiones sí. Me pareció muy oportuno lo que dijo Maribel de no trates de inventar aquello que no sabes, ¿no? Si realmente no puedes defender dentro de tu proyecto la parte del impacto económico, pues mejor no meterse en esas y defender bien lo que conoces y lo que crees que va a vender, ¿no? Entonces, bueno, para mí el reto, me voy a poner en situación de que estás escribiendo, el reto factor tiempo. Porque siempre es así, ¿no? Siempre vamos apurados, nunca es el mejor momento. Entonces yo creo que una recomendación que haría aquí a las personas que estáis conectadas, que se animan o a lo mejor estáis ahora en proceso de elaborar un proyecto, es que sea un proceso que, dentro de lo apurado que es, porque siempre nos coge el toro por los cuernos, que haya un momento de reflexión, de poner el freno de marcha, ¿sí? Decir, bueno, voy a darle un sosiego a esto y voy a ver si realmente lo que yo estoy escribiendo hace una contribución y lo estoy haciendo bien. Entonces, esto pasa por debatirlo con tu equipo. Esto sería lo ideal. Un proyecto que está bien pensado, yo no sé si lo dijo Maribel o lo dijo Daniel, yo creo que fuiste tú, Daniel, ya estamos los tres seguro de acuerdo, se nota. Un proyecto bien pensado se nota a leguas, igual que un proyecto de tesis bien pensado también se nota, ¿no? Por lo tanto, el reto tiempo, sacar el tiempo para poder compartir con tus colegas la memoria. Otro reto para mí es la diferenciación en la memoria y concretar lo relativo al impacto científico y social. Puede ser fácil pensar, bueno, no se diferencian claramente, ¿no? Pero no siempre es así. Cuando te pones a escribir puede parecer obvio la parte que tiene que ver con el impacto social, porque tú dices, hombre, estoy haciendo un proyecto que es para educación científica, por lo tanto,
se presupone que ya hay un impacto social. Voy a impactar en las aulas y voy a impactar sobre la sociedad, pero es que vas a tener que explicarlo. Y esto está muy en línea con lo que comentaba Maribel. Para poder dar evidencia tenemos que dar datos. Y quizás el impacto científico, pues podemos hacerlo dando idea de, bueno, cuáles son los resultados previsibles, que es en parte la producción científica, y bueno, como el proyecto va a ser evaluado por personas del área o afines, evidentemente, al ámbito de la educación, pues elegir aquellas revistas específicas, ¿no? Y estimar bueno, uno sabe cuánto tiempo tarda una revista en hacer una revisión con el equipo que tienes, bueno, pues para cada uno de los objetivos, ¿a dónde puedo llegar? Pero el impacto social que está dentro de esto que Miguel comentaba de, bueno, la muestra, ¿a cuántos centros voy a llegar? ¿Qué número de docentes o qué tipo de centros quiero alcanzar? Me voy a mover, si es un proyecto coordinado, a ver, ¿cómo hago? Con los centros de Galicia, los de Cataluña, bueno, ya si entran diferentes comunidades. Bueno, yo creo que ese reto es importante considerarlo, tener en cuenta que hay que dar al menos una estimación de tu población diana, tu muestra diana. ¿Quieres llegar a estos centros? Si es un proyecto donde va a haber actividades formativas y quieres impactar sobre la formación del profesorado, ser preciso en las acciones formativas y demás. O sea, que se trata de dar evidencias. Entonces, ese es el segundo reto para mí. Primero, el factor tiempo. El segundo, ser preciso en el impacto social, dando evidencias mediante las acciones que propongas. Y luego está el reto, que el reto es, claro, tener todo en la cabeza, y está la parte económica. Entonces, esto siempre es muy difícil limarlo, ¿no? Bueno, es un proyecto de generación de conocimiento. Por lo tanto, todos los objetivos tienen que ir hacia esa dirección. Y, bueno, tengo el equipo que me respalda para hacerlo. Vale, es viable, pero necesito recursos materiales. Bien, pues el gran reto es que a lo mejor digo, ostras, es que yo necesito cámaras para esto. Ostras, es que yo necesito, como va a haber unas actividades de laboratorio que quiero diseñar y requieren estos instrumentos, pues necesito esto. Bueno, pues todo ese material, claro, tienes que saber el coste que tiene. Tienes que ser preciso con los datos que das. Y imaginaros, pues quiero 4 cámaras para hacer grabaciones de aula, también voy a tener que comprar unos microscopios, además voy a necesitar unas licencias, pues Atlas TIC, y a mayores voy a querer publicar esto y en abierto, ¿no? Bueno, muy importante tener en cuenta que la convocatoria establece un techo para las publicaciones en abierto, ¿no? Bueno, pues dentro de eso, hacer un equilibrio en el gasto económico, justificar muy bien que lo que tú necesitas está directamente relacionado con las actividades que dices que vas a realizar para cubrir los objetivos. Y eso implica, pues muchas veces, tiempo, de nuevo, factor tiempo, para contactar con los proveedores, para contactar con la empresa X que me diga cuánto puede ser. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque es un reto. A la hora de redactar parece que terminas, pero te llega la parte económica, ¿no? Y ya el último sería para mí el reto del equipo. Y claro, yo hablo de mi experiencia, ¿no? De pedir proyectos. Bueno, en mi caso tengo la ventaja de que, bueno, este es el tercer proyecto que coordinamos con la Autónoma de Barcelona, ¿no? Y, bueno, la verdad siempre se han resuelto favorablemente, pero nos hemos visto en situaciones de cambio, de personas que o bien se jubilan o personas que están, pues me acuerdo yo el primer proyecto que no cumplía los requisitos de vinculación. Esto es importante, antes de ponerse a escribir, saber que el equipo que tienes cumple los requisitos de la convocatoria de vinculación, ¿no? Y otra cosa importante, que tenemos que garantizar la viabilidad. Puede ser que estemos en un momento donde, bueno, pues el equipo por X jubilaciones pues esté un poco más débil, ¿no? Pues vamos a ver porque tenemos que garantizar que con las personas que están en el equipo vamos a dar respuesta a los objetivos. Entonces, esto puede ser un reto que no dependa de uno
¿no? Pero que vamos a tener que considerar. Entonces, bueno, lo resumiría un poco así. Factor tiempo, buscar el espacio para compartir el proyecto. Factor impacto social, pues ser preciso y dar evidencias de acciones dirigidas hacia el impacto social, que no se trata de decir, bueno, como es un proyecto de educación, pues el impacto real, ¿cuál va a ser en la práctica educativa? Pues hay que contarlo. Y luego la cuestión de justificar las partidas económicas. Pues pensar que vamos a tener que invertir días o uno en llamar a proveedores y en conocer cuánto nos cuestan los equipos, porque solo tenemos que justificar. Los congresos y todo esto que tiene que ver con la producción científica, yo creo que es más fácil de estimar, pero no tanto la otra parte. Pues muchísimas gracias, Blanca. De hecho, yo ya tenía varias preguntas para hacer después, pero me habéis ido resolviendo. Me queda una pendiente. Aviso. Bueno, Daniel, cuando quieras, estaríamos encantados de que nos compartas tu visión. Yo voy a intentar sumar ideas porque realmente también comparto las dificultades, ¿no?, de mis compañeras Maribel y Blanca en cuanto a los retrasos, la muestra, todo esto, pues también el no incluir aspectos que no vamos a abordar, como lo económico, todo eso, pues también lo comparto. Sí que es verdad que por la naturaleza de lo que nosotros pedíamos, también tenemos que sumar el problema del riesgo tecnológico. Y por otro lado, el caos logístico, que también en nuestro caso pues era una buena dificultad, como os podéis imaginar. Nuestro proyecto pues gira en torno a la inteligencia artificial y ya os imagináis que eso puede dar vértigo, ¿no? Pues solicitar algo así. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial de una semana para otra hay novedades, pero es que encima en 6 meses ya es prehistoria lo que ha aprendido. Y imagina que lo pide, lo solicita en la convocatoria ahora de 2025, pero es que el proyecto terminará en el 2030. Pues, ¿qué va a ser de tu solicitud al 2030 si lo pides ahora, ¿no? En este tipo de tecnología tan volátil, ¿no? Puede ser una locura, que era como lo que nos corría por la cabeza cuando lo escribíamos. Entonces corríamos riesgo real de que el proyecto acabara, naciera y ya fuese obsoleto, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionábamos ese vértigo, no? Pues con honestidad, que yo creo que es la clave, ¿no? Y al final, pues intentábamos no predecir el futuro, no intentar, aunque lo debíamos de hacer, ¿no? Pero incluir esa volatilidad en el plan de contingencia, esa yo creo que es la clave. El plan de contingencia debe ser nuestro aliado para en estos momentos. Y de esta manera, pues estamos diciendo a quien no evalúe, sabemos que esto va a cambiar, somos conscientes del riesgo, pero esto es una estrategia para irnos adaptando. Entonces, claro, tenemos que hacerlo lo suficientemente preciso como para que sea aceptado, pero también flexible para que en el tiempo pues, pueda ir cambiando y poner muy claro ese plan de contingencia, que en nuestro caso pues era con distintas tecnologías comerciales o incluso no código abierto, pusimos algunos nombres, dijimos cómo lo íbamos a utilizar a día de hoy, pero si cambiase, pues cómo se... entonces yo creo que eso al final... La debilidad, que es la volatilidad de la tecnología, lo tratamos de convertir en fortaleza en cuanto a demostrar la capacidad de adaptación a esos cambios. De todas maneras, aún así, revisando la evaluación, como ha hecho Maribel, nos dijeron que faltaba definición técnica de cómo se iba a precisar esa IA, o sea que al final sí te obligan un poco a que lo aterrices todo, pero claro, también hay que tener en cuenta pues eso, ¿no? De que esto cambia mucho, entonces no podemos alicatarlo todo porque al final cuando haya que hacer ese informe científico técnico, pues luego tenemos que rendir cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que a día de hoy lo que hicimos no estuvo nada mal, que era sobre todo pues apoyarnos en ese plan de contingencia, dejarlo muy claro, ser realistas y asumir pues esa dificultad. Y luego, por otro lado, también por la tecnología en sí misma, el equilibrio ético y técnico, ¿no? Es decir, nosotros estamos tratando de hacer propuestas de diseño, ¿no? En este caso, los diseños tienen que ser lo suficientemente robustos pues, para que no atenten contra la privacidad y contra la ética de quien usa esa tecnología.
Entonces, el diseño en sí mismo ya en sí es una dificultad, para empezar porque la IA es una caja negra. O sea, que la tecnología que uséis, si vais a hacer proyectos de investigación en cuanto a tecnología, muchas veces son cajas negras. Eso es una dificultad en sí misma porque uno no sabe qué hay ahí dentro. Entonces, hay que intentar armar los diseños para esclarecer esas cajas negras y tratar de alicatarlas lo mejor posible. En nuestro caso, pues lo hicimos con eso de los asistentes personalizados. Fue un poco la idea que se nos ocurrió, pues para intentar controlar o más que controlar, gestionar un poco más esas respuestas y que no sean tan tipo chatbot convencional. Y de esta manera, bueno, pues al final creo que es difícil pues, el compromiso entre la innovación técnica puntera sin comprometer la seguridad y la equidad. Al final ahí está la dificultad más difícil. Entonces, bueno, pues tratamos de convencer de la importancia de la tecnología, no solo como una fascinación, que realmente no lo es, sino más bien como una tecnología con conciencia, ¿no? Que vamos a estudiarla, vamos a criticarla y tenemos una hipótesis de que puede funcionar, pero igual no, y estamos abiertos a ello. O sea, que eso yo creo que también es importante dejarlo claro. Y por último, también la dificultad en nuestro caso de un proyecto de coordinación. España-Brasil, pues que en este caso... además, coordinamos el proyecto y tenemos que meter todos los datos en la plataforma, tenemos que hacer las reuniones con la diferencia horaria que eso supone, con la diferencia lingüística también, los posibles malentendidos. Bueno, pues todo eso al final juega también un poco en la dificultad de cómo se elabora. Y aquí, pues, lo único que yo sí que puedo deciros es que lo importante en esa parte coordinada es definir la persona X de Brasil y la persona Y de España, pues liderarán la tarea Z. Es decir, que todo esté muy pensado y que todo tenga una explicación. Porque si no se baja ese nivel de detalle, al final la ejecución pues, puede quedar cuestionada desde el punto de vista de la evaluación. ¿Por qué entra este equipo ahora? ¿Por qué hace esto si ya se podía hacer en España? Y luego también, de cara a la parte de la ejecución del proyecto, pues también ayuda, ¿no? De que ya esté todo más o menos planificado, de tú haces esto, tú haces esto. Entonces, bueno, pues ese es un poco lo más difícil de nuestra visión. Pues muchísimas gracias. Bueno, ya nos habéis contado la hora de escribirlo, pero luego ya está el momento clave, que es cuando tengo que dar al botón. Aparte de verlo muchas veces, por si acaso te equivocas de botón, ese botón final de enviar. Y entonces ahí sí que me gustaría que nos contarais, ¿no? Cuando llegas justo a ese momento de dar al botón, justo antes de enviarlo, ¿cuál es la última consideración que pensáis que hay que tener? Ese último repaso y en qué me tengo que fijar yo antes de decidirme a dar, aparte de ver que el área en la que le envío está bien puesta. Que es importante. Entonces, ahora si quieres, empiezas Daniel, luego es Maribel y termina Blanca. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, pues yo me imagino que ahora estamos justo en ese momento, ¿no? que surge de la pregunta, porque quedan todavía escasos días. Entonces, yo creo que aquí lo que voy a intentar es dar alguna idea de lo que nosotros hemos hecho y a ver, por ejemplo, la idea del relato personal. Y volviendo a la idea inicial, ¿no? De la primera pregunta que os comenté. Yo creo que hay que revisar todo el equipo, persona a persona, que firme, ver esa conexión y ese relato. Por ejemplo, ¿por qué fulanito está aquí? ¿Qué ha publicado antes? ¿Qué tarea concreta va a hacer? Y si consideráis que hay alguien que bueno, pues está ahí un poco de relleno, desde mi humilde opinión es mejor quitarlo y luego, si acaso, invitarlo en la fase de ejecución o, si queréis incorporarlo realmente, asignar una tarea o una importancia, conectarlo con su relato personal, darle valor y asumir que, bueno, pues que va a participar en alguno de los objetivos. Yo creo que esto ayudará y facilitará pues, a quien evalúe a que no existan esas incoherencias o ver esa lista inflada a veces que podamos tener, ¿no? Y luego, por otro lado, que algo más o menos ya lo hemos manifestado como dificultad, sobre todo lo habéis comentado Blanca y Maribel, el tema del presupuesto, que para nosotros también fue una dificultad.
yo creo que es momento ya, sobre todo en la fase esta final, de revisar y hacer, desde mi punto de vista, una simulación más pesimista. Es decir, nosotros hemos hecho un presupuesto ajustado, que no está inflado, que está intentando ser lo más preciso posible. Pero ¿qué pasaría si luego nos van a reducir el presupuesto un 20, un 30% de lo que hemos pedido? Yo creo que ahí hay que plantearse si realmente esos objetivos se pueden llevar a cabo, a término, ¿no? Y esto no quiere decir que si hemos pedido que vamos a cruzar el océano con un transatlántico, pues que al final con una barca de remo no podamos hacerlo, pero tenemos que pensarlo, ¿no? Y articularlo bien. Luego, y ya por último, que esto también fue un consejo que yo creo que fue del año pasado con Ángel Luis, la trampa, por lo menos lo que nosotros pensábamos que era importante, ¿no? De poner un proyecto orientado versus no orientado, ¿no? En nuestro caso, al final, pues después de estos seminarios, llegamos a la conclusión de que era mejor no ponerlo orientado porque parece ser que si es orientado está como que viste más, ¿no? Que seduce más a quien evalúa porque está alineado con las líneas de que era lo que pensábamos, ¿no? Pero luego la verdad es que si lo queremos forzar así, nos cargamos el relato, que era lo que veníamos diciendo, porque muchas veces no encaja perfectamente. Que si encaja, fantástico, ¿no? Ya viene de forma natural y se justifica perfectamente. Pero en nuestro caso no era exactamente así. Entonces veíamos que perdíamos esa coherencia interna. Entonces preferimos pues no meter con calzador la modalidad orientada y decidimos hacer un proyecto un poquito más sólido desde el punto de vista no orientado. Y desde luego, bueno, pues hay, no sé si el caso de Blanca o de Maribel es no orientado, pero que... Es orientado. El mío era orientado. Bueno, ya vaya a tener distintas opiniones, pero desde nuestra experiencia ha funcionado bien así, con ese consejo que tuvimos. Y ya está, por mi parte creo que eso es así lo que se me ocurre. Ya mis compañeras dirán algo, otras ideas. Muchas gracias, Daniel. Blanca. Bueno, como dijiste que es el momento de darle al pulsador, ¿no? Yo me quedo con esto. Entonces, yo la recomendación es no hacerlo el último día. Yo creo que tenemos todos esa experiencia, ¿no? Que a veces las plataformas, si no son especialmente buenas, las de la agencia, pues también colapsan y yo creo que es mejor ser precavido y por lo menos tener un margen para verificar que se envía. Eso es una cuestión clave. Y luego, como decía antes, pues como vas un poco con el piloto automático, ¿no? Y no pones el freno de mano, ¿no? Pues yo creo que daría como 3 recomendaciones, ¿no? Una es muy técnica, que no te pases de la extensión, como los currículums, ¿no? Porque por una cosa muy tonta te pueden sacar fuera. Entonces, bueno, puede parecer una tontada, pero como hay algún apartado que tiene una extensión limitada, bueno, pues que no caiga el proyecto por una cosa así, ¿no? Luego, lo que decía efectivamente Daniel, o sea, el cronograma, yo creo, y lo que comentabais los dos, es algo que tenemos que revisar, porque cuesta tiempo y a veces son tantas cosas a la vez. Bueno, pues yo creo que sería bueno comprobar que tu cronograma es coherente con las actividades y con los objetivos y que, bueno, no te has pasado en un mes, o sea, que lo tienes bien definido. Y luego hay otra cosa también técnica. Claro, cuando se pide el proyecto tienes que subir la memoria y los currículums. Pues no olvidarte los currículums, porque son datos que a veces vienen por detrás, porque estás a la vez con el proyecto, los currículums y demás, y tener ya de mano, porque tener ya de mano los datos de los miembros, porque te van a pedir datos de género, cuántas personas hay en el equipo de investigación, y tener este aspecto revisado del equipo es importante porque, como decía desde el principio, hay que mostrar que lo que estás haciendo lo puedes hacer en el tiempo que dices que lo vas a hacer y con el equipo que has decidido, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones de
bueno, no esperar al último momento, revisar que la extensión se ajusta, el cronograma, que no se me ha pasado un mes o dos, bueno, desde la experiencia, vale, porque esto es frecuente, y luego que algo que parece, bueno, pues igual los currículos muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? Que está una extensión mínima y hay alguno de los que te envía el currículum que a lo mejor pues no ha cumplido el requisito de extensión. Entonces, no me parece tan difícil que por una cosa así, en este último momento que dices tú, ¿no? De darle al pulsador, alguna de estas cosas te pueda pasar. Así que, bueno, esa sería un poco mi recomendación. Revisar que lo haces en tiempo, en forma y siendo un poco precavido. Yo me imaginaba y a mí me pasarían estas cosas, así que gracias. Estoy segura. Marilén, cuando Pues quieras. yo, mira, iba a decir lo mismo, porque yo recuerdo con horror el día de envío, porque nosotros en nuestra convocatoria fue en enero, finales de enero, y se nos ocurrió en Navidad. Entonces, imaginaos que mes de enero, para escribirlo, para todo, recopilar información y todo. Entonces, mi recomendación tenía mucho que ver con estas cuestiones técnicas que dice Blanca. Yo repasaría bien todos los requisitos de toda la documentación que hay que subir, porque en el momento de empezar a subir cosas era como, ¡ay, pero qué hace falta! El certificado de la universidad, porque tenemos no sé cuántos ayudantes doctor y entonces hay que... Se me ha olvidado buscarlo otra vez para atrás y entonces era un estrés. De hecho, puedo contar como un chascarrillo, aunque va a quedar grabado, que me conservo muy bien porque después de enviarlo y aprobarlo, mi fecha de nacimiento aparece como 1792 en lugar de 1972. O sea que vi que era un dato que no tenía mucha importancia y que en otros sitios aparecía correctamente, pero en el momento, entonces, estas cosas, pues esto no tenía importancia, pero pulsar modalidad orientada o no sí que tiene mucha importancia. Entonces, lo que ha dicho Blanca, no hacerlo en el último día, en el último momento, porque bueno, es una cosa que lleva mucho trabajo y que no se estropee por cuestiones técnicas de este aspecto, ¿no? De no haber leído bien qué requisitos, qué documentación, qué permisos tenemos que pedir a la universidad, qué cosas, ¿no? Y que esté todo esto bien guardado, ordenado en las carpetas para que en el momento de subir, pues esto, que parecen cosas tontas, ¿no? Pero como los demás lo hemos pasado muy mal en ese momento, yo creo que sirve bien ahora que tenemos unos días de tiempo para contároslo. Y hay una cosa que me gustaría decir antes de pasar al turno de preguntas, que tampoco he comentado antes. En mi caso, el proyecto, digo mi caso, pero es que, bueno, esto es un equipo, pero es que además el proyecto tiene 2 co-IPs, ¿no? En mi caso estamos Enrique Ayuso y yo, ¿vale? Entonces, también creo que para aquellas personas que pensáis pedir por primera vez un proyecto de este tipo y que igual lleváis poco tiempo en didáctica de las ciencias, como era mi caso, pues el que fuéramos 2 investigadores principales con características distintas, pues enriqueció, ¿no? Yo tenía poca experiencia en didáctica, pero mucha en genética, y Enrique muchísima en didáctica y de la genética en concreto, ¿no? Y eso le dio más peso a ver que pues, las 2 IPs podían ser responsables de llevar ese equipo. Entonces, en aquellas personas que igual lleváis poco tiempo en didáctica, pues que igual plantearos que presenta el proyecto con otro investigador principal que lleve más tiempo, para que le dé más peso y pues que muestre que hay experiencia de otro investigador que puede ayudar a codirigir ese trabajo, ¿vale? Y eso se me había olvidado comentar antes. Pues muchísimas gracias a los 3 por responder tan maravillosamente a todas las preguntas. La verdad que yo, bueno, llevo 5 hojas de apuntes y tengo 2 preguntas, pero antes de lanzar las mías me gustaría que se animaran aquellos asistentes que quisieran. Entonces, levantáis las manos, os voy dando paso y si me vais anotando es que voy recogiendo también vuestras preguntas. Así que cuando os animéis, cuando queráis, vamos. Bueno, si no, empiezo yo. A ver, yo tengo 2. Una que creo que es algo que no sé si está ocurriendo y lo habéis comentado en vuestros equipos, grupos de investigación, universidades, que todo este problema de
de los gastos por publicar en abierto, ¿no? Y las APCs que tienen algunas universidades, etcétera. Entonces, a este aspecto económico que estabais señalando, que a mí es que me parece la muerte, cuando te tienes que enfrentar a ello personalmente, ¿cómo lo veis o cómo lo enfrentasteis vosotros? Porque, vale, hay que publicar en abierto, tiene un coste. Ahora entran en la mayoría de las instituciones que hay APCs. Entonces, pues la institución, depende de la revista, te puede cubrir una vez que está aceptada. Entonces, ¿cómo veis o dónde veis que está el equilibrio entre cuánto dinero pido y también justificar que todo aquel que no pido o cuánto necesito en realidad, porque primero tendría que intentar publicar en abierto sin coste y luego que los revisores no me digan, ¿no? Los evaluadores, oye, ¿por qué no utilizas los recursos de tu propia institución en vez de pedirme tanto dinero en esta convocatoria pública, si ya tu institución pública tiene un dinero? Entonces ahí me estaba surgiendo el dilema y no sé cómo lo enfrentasteis vosotros. Si había PCs en vuestras instituciones, cómo planteáis todo este tema de cuánto dinero para publicación en abierto. La verdad es que nosotros sí que la universidad evidentemente te cubre el gasto en algunas revistas, pero sí que pusimos un gasto para las revistas. Lo que no puedo recordar ahora es cómo hicimos el cálculo, o sea, por qué esa cantidad y no otra. Pero sí que hicimos una estimación como pues, pensando que igual en 2 ocasiones pues, se publicaban en revistas que la universidad no pudiera cubrir. Pero no recuerdo cómo hicimos el cálculo, pero sí que lo contemplamos dentro del presupuesto. Muchas gracias. A mí, bueno, si queréis, por mi parte también el dilema lo tengo, o sea que Beatriz, también me sucede lo mismo, lo único que puedo comentar es cómo lo resolvimos en este caso. Lo que hicimos es reservar una pequeña partida donde si habíamos destinado X publicaciones, pues la mitad la queríamos en acceso abierto. Entonces dijimos que una parte de dinero iba a ir para eso, sabiendo también que podemos luego mover las partidas de dinero una vez que nos lo conceden y que si realmente no lo vamos a usar, pues bueno, ese colchoncillo, no me acuerdo ahora el porcentaje exacto de movida, pues podemos o usarlo o no usarlo. Entonces, por ese lado estamos un poco tranquilos. Y sí recuerdo que para buscar el valor, pues nos fuimos a una revista que alguna vez hemos publicado y que sí que nos despedía el dinero y sacamos de ahí el valor. Pero también la Universidad de Málaga pues también cubre las APC, entonces pues puede suceder, pero claro, como todo esto cambia y de hecho ahora mismo en la Universidad de Málaga hay un problema económico, entonces no sabemos si lo van a conceder, si no, porque hay un número limitado, entonces al final también es un problema de contingencia, ¿no? Que se podría incluso reflejar. Como no lo sabemos, nosotros lo ponemos en el presupuesto y a partir de ahí pues ya veremos, como tenemos un margen de maniobra, si nos lo conceden, fantástico, pero si no lo conceden, pues por ese lado ya lo veremos cubierto. Pues muchísimas gracias. Blanca, no sé si nos quieres... Sí, a ver, yo creo que es algo que nadie tiene claro. Sabemos que hay un techo. Claro, yo desde la experiencia en el momento en que se hizo esta solicitud de proyecto coordinado, que también somos 2 COIPs, Paloma Blanco y yo, y en Barcelona Digna Couso y Ana Marva, pues la verdad es que ayuda mucho cuando ya tienes un recorrido previo, pero derivamos parte de lo que es los gastos de publicación más a la traducción que en abierto. Entonces no te puedo dar una respuesta porque hay acuerdos transformativos, es decir, hay revistas por las que no hay que pagar, ¿no? Para la publicación en abierto y es un criterio que no, en el momento en el que hicimos la propuesta no se manejó. Pero bueno, yo creo que es un poco pensar desde el punto de vista de la lógica, pues si tienes pues estimado que vas a tener alrededor de, en 3 años, no sé, 10 publicaciones, tampoco vamos a decir, pues que la mitad esté en abierto, pero es que hay algunas revistas que ya están ahí abierto y no hay que pagar. Por lo tanto, y lo que decíais, ¿no? Es muy difícil saber el coste de las publicaciones, o sea, de poner en abierto, pues incluso en Springer, yo no sé, un capítulo de libro, ponerlo en abierto en este momento, cómo está, pero ir calculando que, bueno, que por lo menos más de la mitad ya sean en revistas que no sean de pago por estar en abierto, yo creo que ese es el criterio básico, ¿eh?
y luego aquello que tú, bueno, pues quieres publicar o piensas que puedes publicar en una revista que no está en abierto, consultarlo, pero no tengo una receta, porque no lo tuvimos que sufrir esto. No, ya en realidad no la habéis dado, era una aproximación. Yo es que tenía particular curiosidad por esto porque creo que es un tema, no sé si os está pasando a vosotros, que se está abordando mucho, ¿no? Porque es verdad que tenemos que hacerlo, el dinero de las universidades públicas disminuye, o sea, es como encontrar ese equilibrio. Y no sé si ahora sí que hay alguien, ya que he abierto yo la veda, que se anime a preguntar y yo me guardo la otra pregunta. Bueno, pues me animo yo. Hoy estamos... No, nada. Estaba pensando en otra cosa que ya, de hecho, Ángel también ha comentado alguna vez, que es el famoso plan de contingencia, ¿no? ¿Cómo detallar, que lo habéis mencionado, ¿no? ¿Cómo detallar un plan de contingencia que no vaya más allá de, pues si tengo 2 institutos y estos 2 institutos no quieren, estos 2 centros educativos no quieren, pues cojo otros 2. Claro, eso es muy abierto. Entonces, ¿qué creéis que es principal e importante a la hora de pensar ese plan de contingencia, ¿no? De, pues mira, me tengo que asegurar de ser capaz de dar respuesta a esto, para que no quede general y no se sepa por dónde quiero tirar, sino que quien lo lea, el evaluador que lo lea, vea un plan de contingencia un poco pensado. Entonces, ¿qué creéis que es como lo más importante? Mira, pues yo creo que esto es una de las cosas que en el nuestro podríamos haberlo hecho igual un poco mejor, porque es verdad que a veces cuesta mucho y lo que acabas de decir es el ejemplo claro. O sea, pues buscaré más centros si se me caen, pero por ejemplo yo acabo de apuntar el que acaba de decir Daniel sobre las revistas, que creo que es uno esencial, ¿no? Pues si veo que mi universidad no va a poder cubrir los gastos de las revistas, pues por eso pido un presupuesto. Pero sí que para mí fue lo más difícil de todo probablemente, más que incluso el cronograma y cómo pensar en buscarlo. Muy complicado también, sí. lo pregunto. Yo creo que tienes que tener, bueno, la experiencia te dice que hay unos puntos críticos, ¿no? Lo que comenta ahora Maribel, por ejemplo, y lo que comentabas, Bea, ¿no? Por ejemplo, pensar que se te van a caer pues los participantes, ¿no? O que tienes previstas intervenciones que son largas, requieren muchas sesiones y las tienes que acortar. Eso lo tienes que contemplar. Luego también tienes que contemplar un aspecto que tiene que ver con los cambios en el equipo de investigación. Claro, se te puede dar un cambio en el equipo de investigación. Todo el mundo tiene que pensar que es un proyecto que a lo mejor tiene personas del equipo de investigación que se van a ir por edad o otras que se van a incorporar, ¿no? Y hay otra cosa que también nos dice la experiencia y es que, las publicaciones, ¿cuántas veces se nos retrasan, ¿no? Entonces, bueno, me quedaría un poco en la parte de puntos críticos de la muestra, de que es muy difícil siempre alcanzar la muestra que dices, ¿no? De hecho, bueno, cuando una persona cubre ese objetivo dices, ¡uf, qué suerte y tal, que este año, y más hoy en día, no sé, por lo menos aquí en Galicia, con los permisos para entrar en las aulas, es muy complicado. Entonces se retrasa. Entonces está el elemento que tiene que ver con muestra, centros y demás. Por otro lado, la producción, que te puede caer, y por otro lado, el equipo, que puede cambiar, así a grandes rasgos, creo, ¿no? Luego hay otros aspectos que dependen de la naturaleza del proyecto, ¿no? Y que hay cuestiones que, bueno, si se produjese pues una situación de confinamiento, esto yo creo que fue algo que todo el mundo pensó, bueno, ¿cómo reemplazo y cómo sustituyo la investigación si lo tengo que pasar a online, ¿no? Pero básicamente es eso.
pues si no puedo hacer 10 sesiones, tengo que ver la forma de hacer 5. Si no puedo tener 700, pues tendré 500 y igualmente responderé a los objetivos. Y si resulta que lo que digo que voy a poder publicar pues se retrasa o tal, pues buscaré otro sitio, lo que vivimos cada día, vaya. Lo que pasa es que, claro, cuando estás con el proyecto dices, uff, no sé, y habrá muchas más cosas, ¿eh? Te comento así un poco lo que creo que puede surgir. Y sobre todo esto que desde el principio de la intervención decía del equipo, porque, cada año, no sé, esta convocatoria me la he mirado, pero yo recuerdo perfectamente que el tema de la vinculación, es que tu proyecto te puede caer simplemente por el hecho de que te acompañes de un IP que se va a jubilar no sé, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, un punto crítico siempre es el equipo puede cambiar. ¿Qué hago si se va parte de las piezas clave? Porque los voy a tener que poner en los objetivos, voy a tener que decir, evidentemente, es un trabajo en equipo y todos tienen que participar, los miembros del equipo de investigación. Entonces, bueno, es un poco lo que creo que sería un poco clave, ¿no? Pero seguro que hay muchos más aspectos. Hoy en día, un punto crítico puede ser que la memoria, claro, de hecho esto pasa a los europeos, la pueda realizar pues la inteligencia artificial o, ¿no? Para el evaluador, no sé, aparecerán nuevas cosas, pero así yo creo que a mí me funciona, pero esto lo digo porque me funciona a mí. Pensar en lo que en tu día a día, cuando vas a hacer una publicación, te puede fallar. Bueno, pues tiempo, equipo, una publicación, una tesis, ¿no? Factores. Lo que pasa es que esto, la dificultad del proyecto es que tienes que hacer un cronograma a largo plazo, no es autocorregido, no se puede rectificar y, bueno, lo puedes rectificar si no sale elegido en la siguiente convocatoria, ¿no? Pero es un poco así. Muchísimas gracias. Hombre, habéis dicho un montón de cosas, ya, ¿eh? A mí ya me ha aclarado mucho. Yo si queréis, bueno, por sumar alguna cosa más, también creo que es importante que los sometáis al equipo, ¿no? Que no solamente quede en vuestra cabeza de que lo pedís, que creo que al final se abren dificultades cuando se somete al equipo. Oye, ¿y tú crees que esto va a funcionar, no va a funcionar? Pues yo creo que al final esta tecnología va a tener sesgo, no sé qué, lo digo recordando conversaciones, ¿no? Claro, todo eso al final luego va, en nuestro caso es que lo teníamos fácil porque la tecnología es que todo era plan de contingencia prácticamente, pero yo creo que incluso las hipótesis que uno lanza cuando hace preguntas de investigación, los objetivos, esas hipótesis se pueden caer. ¿Qué pasa si se cae? ¿El proyecto tiene sentido haberlo asociado si no cumplía esa hipótesis? Ese tipo de cuestiones pues pueden dar contingencia, pero al final es una manera, si recordáis el esquema de Turing, cuando están las condiciones de refutación, es una manera de blindar el argumento, porque al final estamos dando un argumento para convencer de que nuestro proyecto es bueno. Pero si vemos que tiene debilidades, pues intentar con nuestro equipo buscar esas debilidades para dar esas condiciones de refutación a través de ese plan de contingencia. Yo creo que es la mejor manera de que nadie diga, bueno, lo han pensado, por lo menos lo han pensado. Y ahí, pues, desde el inicio del planteamiento inicial con las hipótesis, en el proceso, como muy bien ha dicho Blanca, estoy muy de acuerdo, que puede caerse alguien del equipo, puede no atender a los tiempos de la publicación en la revista, etcétera, hasta la coordinación en sí misma, las dificultades de coordinación, etcétera. Entonces, yo creo que todo eso es cuestión de puntos débiles y todas las dificultades al final, si las blindamos en el plan de contingencia, pues mejor. Y tiene que ser algo natural, ¿no? Yo creo que forzarlo me parece que es un relleno y se nota cuando está forzado. Yo creo que de forma natural es pensar en todas estas cuestiones desde mi punto de vista. Pues muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, mis preguntas han terminado, así que si alguien se anima. Quizás estamos tan cerca ya de presentarlo que es mejor no cambiar mucho la Igual se hemos puesto más nerviosos. Sí.
Vamos, lo digo porque me acuerdo cuando asistía al otro webinar en la convocatoria que hubo que replantear algunas cosas en el último minuto y eso también es un dolor de cabeza. Entonces entiendo que a esta altura, pues, vamos a dejarlo como pero está. tuvo buen resultado, tuvo buen resultado. Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. De hecho, es de agradecer. Ya lo dije al principio que no estaba Beatriz. Agradecí pues que esta jornada al final pues nos ayuda a esclarecer, a tomar ideas, a hacernos más fuertes como asociación para apoyar a la didáctica de la ciencia y yo creo que nos enriquecemos del pensamiento colectivo. O sea que ese es fundamental. Yo no sé si puedo hablar, pero Sí, claro que sí. En el último proyecto que pedimos, que fue justo el año pasado, en el último momento la gran duda que me asaltaba era el tema del presupuesto. Porque parece una tontería, pero el presupuesto se evalúa y se evalúa muchísimo y un presupuesto puede tirar para atrás un proyecto. O sea, un presupuesto sobreestimado, sobredotado, puede tirar para atrás un proyecto con total... Es una de las cosas que más se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque si tú tienes un presupuesto agrandado y te lo conceden, estás quitando a 2 proyectos que con mucho menos presupuesto podrían ser viables. Entonces, en mi caso, yo recuerdo que cuando iba a darle al clic, reduje el presupuesto, pues habíamos pedido medio técnico, era un proyecto coordinado entre Jaén y nosotros, habíamos pedido medio técnico de apoyo, medio ellos, medio nosotros, y yo en último momento escribí y dije, mira, que nosotros tenemos equipo suficiente como para necesitar este medio técnico. Y ellas dijeron, no, pues nosotros con el medio que tenemos suficiente. Y entonces pues así lo dejamos y nos lo concedieron. Pero es verdad que hay que tener mucho cuidado con el presupuesto porque después estás obligado a cumplirlo. Y el otro día hablando con compañeros decían, es que lo que más nos cuesta es justificar el presupuesto y lo que más nos cuesta es gastarnos el dinero. Y más cuando muchas universidades están poniendo muchísimas pegas con respecto al gasto de dinero. Entonces, no penséis en el presupuesto hacia arriba, sino presupuestar. O sea, es que en España tenemos la historia de que vamos a pedir 100 para que nos den 50, que es realmente lo que necesitamos. Y no, yo creo que hay que pedir 50 si es realmente lo que necesitas, porque muchas veces te van a dar ese 50. Y puede ocurrir. Y entonces, porque imagínate que si tú estabas pensando en 50 y ahora te dan 100, ¿cómo me gasto el 50 restante que no tengo ni idea? O sea, y lo que sí se está mirando mucho es que de cara a las revistas en abierto, pues que no sean de las revistas depredadoras, que esas cobran por todo, que son muy rápidas de publicar, que no cumplen ningún código ético ni nada, y entonces pues eso la agencia lo que tiene claro es que no quiere financiar a ese tipo de revistas. Entonces, bueno, pues en el presupuesto lo va a tener en cuenta. Entonces, para mí el consejo es que reviséis a última hora, reviséis el presupuesto de si lo estáis agrandando, que seáis sinceros y decir, bueno, si esto en realidad me conformo con esto, o sea, me conformo no, es que eso sería lo real. Entonces, ir a un presupuesto realista antes que un presupuesto inflado. Muchas gracias. De hecho, Ruth, creo que eso lo destacó también Ángel, porque dijo, ojo, que si os tumban el presupuesto, os pueden tumbar el proyecto. Es mejor pedir 25 o 60 o lo que sea que necesites y que te recorten un poco que no pasarte de frenada porque te tumban el proyecto entero y te quedas a cero. Lo dijo la semana pasada. Bueno, sí. El otro día no quise intervenir porque Ángel lo estaba diciendo perfecto. Sí. Pero como estamos ya a última hora y es ya el último ya de eso, no me resisto a que yo creo que es donde más... Ah, mira, Ángel. Ángel justo ha levantado la mano, así que vamos a dejarle intervenir.
No, que es que si queréis podemos dejar de grabar y seguir hablando, ¿eh? Vale. Sí, A ver, esto no, o sea, yo no he dicho, aún está grabando. no he dicho ningún inconveniente ni nada que no, Pues yo, espera, antes de dejar de grabar, le quiero lo estoy diciendo, quiero agradecer que quede grabado, que quiero agradecer un montón a todos los ponentes su participación. Como Ángel ahora aparece en pantalla, ya aprovecho para agradecerle a él su intervención también la semana pasada. Y la verdad que este segundo webinar es el primer año que lo hacemos, pero por mi parte ha sido una experiencia muy, muy grata. De hecho, he cogido tantas notas que en su momento, entre lo que nos indicó Ángel el otro día y todo lo que nos habéis contado, si lo hubiera tenido, quizá el proyecto que pedí hubiera tenido suerte y lo hubiera podido conseguir, porque estáis dándonos muchas pistas muy, muy útiles y muy buenas. Así que muchísimas gracias a todos y de nuevo gracias a la asociación, a la directiva por animarse, dar paso a todo esto y bueno, y a vosotros que es que es que es una maravilla ver que es una llamada, es un email y tengo siempre la buena predisposición por vuestra parte. Así que nada, agradeceros a todos un montón, de verdad. Pues yo voy a aprovechar como presidenta de Ápice, agradecer a Beatriz Bravo que desde la vocalía se haya implicado en esto y que además que las tres propuestas que ha hecho yo creo que van a ser muy útiles para todos y están dejando un pozo de que, bueno, porque la asociación se preocupa porque todos podamos investigar y todos podamos pedir proyectos. O sea que muchas gracias a los participantes, a Bea por haberlo organizado y a todos los que lo habéis hecho posible, a Íñigo y a Elia también, ¿vale? Y ya sí podemos cortar la grabación. Sí, vale, ya sé que podemos. Pero es que no sé si...